Gracias por acompañarnos. Marco Antonio Vázquez también está con nosotros. Muy buenos días, Marco Antonio. Claro, buen día Mauricio, buen día como siempre al auditorio. Y le enviamos un saludo, por supuesto, a Rogelio Rodríguez Mendoza, quien, bueno, pues el día de hoy... Que quién sabe dónde dará de vacaciones. No, ya regresó a trabajar, pero bueno, ya anda trabajando. Por ahí trae algunos asuntos pendientes, entonces le enviamos un saludo. Seguramente nos está escuchando. Bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es precisamente la visita a Tamaulipas de Andrés Manuel López Obrador. Una de las situaciones que llama la atención y, por supuesto, que es una de las principales preocupaciones del ciudadano, y me refiero no solamente del tamaulipeco, sino del mexicano, es la situación de la violencia, la situación de la inseguridad. Llamaba la atención que en la visita de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que, bueno, también es un tema que le preocupa, que va a serenar a Tamaulipas con el crecimiento económico, con bienestar, pero dice jamás enfrentando la violencia con violencia. Fuego con fuego, pues no se va a combatir. Iniciamos contigo, Mauricio. ¿Te parece? Bueno, sí, es un tema que preocupa a todos y en realidad la propuesta del presidente López Obrador va encaminada a atacar de raíz el problema de la inseguridad o el fenómeno de la inseguridad. ¿Con crecimiento, con desarrollo económico? Me parece que sí, pero eso es un plan a largo plazo. Lo que la sociedad reclama en estos momentos es acciones inmediatas para bajar los índices de violencia. Realmente no tocó mucho ese tema el presidente, dice que no va a atacar con violencia la violencia y efectivamente para muchos sectores, para muchas voces, esa estrategia es adecuada. Sin embargo, en estos momentos, debido al problema que hay en muchas ciudades, no solo de Tamaulipas, sino del país, es acciones inmediatas para parar, insisto, el tema de la violencia. Y no ha tocado todavía ese rubro el presidente López Obrador. Desde luego que es plausible el hecho de que diga que bueno, va a generar mejores condiciones económicas, para que en un futuro no haya problemas de inseguridad, que los jóvenes, hoy los niños, cuando estén más grandes, pues bueno, no les atraiga más el dinero fácil que puede significar pertenecer a un grupo delincuencial. Sin embargo, pues bueno, insisto, ¿no? En el problema que la sociedad en su mayoría reclama son acciones ya inmediatas para una estrategia clara para parar con la violencia y sobre ese tema no ha abordado mucho el presidente López Obrador. Marco Antonio Vázquez. Sí habló de que no va a sacar al ejército de las calles. Él dijo sacar al ejército en este momento de las calles es un suicidio. Él hablaba de que el ejército le va a servir para la atención inmediata, frenar un poco la violencia. Hablaba de ese ejército convertido en una Guardia Nacional, que es lo que muchos no logramos digerir completamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al principio hablaban ellos de que el ejército es esto, el otro, que la marina era lo otro. O sea, que era muy complicado hacer una policía eficiente con elementos que están entrenados para otras tareas. Yo estoy de acuerdo en que no se puede acabar con los matones matándolos. No te puedes convertir tú en el asesino. Violencia contra violencia no, fuego con fuego no. Eso no es posible, o no sería la tarea completa. El problema que hoy veo yo, por ejemplo, es que un día les dice a las mamacitas, ¿saben qué? Cuiden a sus hijos. Al otro día nos habla, bueno, con desarrollo económico y crecimiento nosotros vamos a frenar a la violencia. El problema de la violencia en México, en Tamaulipas en particular, no es un tema de dinero, no es un tema de que quién te da más o quién te da menos, es un tema de formación de lo que le estamos sembrando a los niños, que los niños están viendo ya con mucha naturalidad de que les exhiban cabezas, que miembros de personas regados por todas partes, de que no les enseñamos a que pues no se debe tomar lo que no es propio y también a tener una formación en valores más adecuada. Yo insisto, desde hace muchos años el problema no es cuánto dinero hay o cuánto, porque no por ser pobre tú vas a ser un asesino, vas a ser un delincuente. Vemos a ricos, muy ricos, que siguen metidos en el mugrero porque les encanta el dinero, porque esa es su naturaleza. Y yo les decía, desde hace muchos años he insistido que el problema es el sistema educativo, el problema es el sistema de salud, un sistema educativo que no sabe llevar a los niños a un objetivo feliz,
¿qué es un objetivo feliz? Que una vez que termine o que salga de la escuela, de que es obligatoria, que es los bachilleratos, él ya sepa a qué se va a dedicar, cómo lo va a hacer, cómo va a vivir, o sea, que viva de lo que él quiere y que sea feliz realizando el trabajo y que aparte eso le signifique un ingreso que le permita una vida digna. Y no solamente que sea en las profesiones, ingeniería, licenciaturas o carreras técnicas, también que si es un muchacho apto para el deporte, una joven apta para el deporte, pues que se desarrolle plenamente en esas actividades. El sistema educativo hoy lo único que arroja es ninis, hombres y mujeres que no trabajan, no estudian al terminar una carrera de licenciatura o técnicos y no le produce nada a este país. Ese es el grave problema, que ni siquiera saben a qué se van a dedicar, jóvenes universitarios que tú tristemente dices, ¿y qué estudiaste? Licenciatura en comunicación. ¿Y sabes para qué estudiaste licenciatura en comunicación? ¿O sabes dónde vas a trabajar? O estudié, soy sociólogo como su servidor. ¿Y a qué te vas a dedicar? Voy a ser periodista. Voy a ser periodista. O sea, ese es el... O sea, a lo que me refiero es a que nuestro sistema educativo no está ni siquiera un poquito entrenado para ir detectando tú como niño a cierta edad cuáles van a ser tus intereses, después cuáles van a ser tus planes, tu plan de claro, de vida. O sea, y sí existen esas metodologías, Claudia. En otros países se trabaja mucho con la vocación del niño, se le hacen pruebas, test psicológicos y todo eso que puede detectar cuál es tu vocación, a qué te vas a dedicar y qué te va a hacer feliz. Lo que antes tenía, ¿no? La orientación vocacional. Sí, ese es el grave problema de nosotros, te insisto, o sea, a largo plazo no es un crecimiento económico, porque te insisto... Entonces tú no coincides, dice que un 80% va a ser para el bienestar, para el crecimiento, desarrollo económico, la cuestión de los valores. Es un avance sustancial sacar a un país de la pobreza. Es un avance sustancial. Nada más. Es un avance bastante... Y el 20% solamente con una Guardia Nacional. La Guardia Nacional, hay países, te insisto, o sea, si tú volteas hacia Europa, que es un mundo diferente, hay países en los que la policía ya casi no existe. Así es. Ya no existen cárceles, o existen muy pocas cárceles. En 2 o 3 países de Europa existen muy pocas cárceles, una a lo mejor en todo un país. Eso es lo que nosotros debemos de voltear, o sea, eso del 20% hasta suena exagerado. A lo mejor ahorita necesitamos el 50% policías y el 50% meterle de desarrollo económico, a otros bienestar. rubros. Pero yo insisto, mientras no se le vea, mientras el objetivo no sea el sistema educativo y el sistema de salud, porque tú volteas al sistema de salud y dime dónde trabajan la prevención de las adicciones. ¿Qué parte has visto tú del sistema de salud que se dedique a la salud mental de los niños, que les diga de todos los efectos que tiene la violencia? La violencia que nosotros estamos viviendo, a lo mejor a ti y a mí ya nos parecen normales. Tenemos traumas porque escuchamos un balazo y ya queremos tirarnos al piso o X cosa. Nada más imagínate cuál es el daño que le hace a los niños. O hacia dónde los orienta su pensamiento. A lo mejor en lugar de hacerle un daño, el niño dice, pues esto es lo mío, ¿no? O sea, los balazos, el sonido, el moverme hacia yo no sé, a lo mejor me falta un poco más de investigación porque no veo investigaciones de fondo en el tema aquí en México, ni siquiera en Tamaulipas, que nos digan si esta sociedad realmente es lo que yo creo. Yo creo que esta sociedad está enferma, que esta sociedad no tiene algo que no le está funcionando de manera adecuada. Y yo te insisto, no es la pobreza la que nos hace delincuentes, ni tampoco es la riqueza la que te salva de ser delincuente. Conozco a muchos ricos que siguen cometiendo excesos y conozco a muchos pobres que se dedican a trabajar todos los días de la mañana. Se levantan a las 5 de la mañana y salen a la calle a ver qué encuentran. Eso es lo que tenemos que ver. Eso del 20 y el 80 a mí me parece como que le falta... yo creo que el sistema educativo podría ser a largo plazo, porque es como el desarrollo económico. Sí, esto no es de la noche a la mañana. Eso por el sistema educativo puede ser un 70-80% de la felicidad de los niños. Y el sistema de salud puede ser otro 20% que te oriente hacia, que te mantenga sano físicamente y mentalmente. Y la cuestión de la seguridad de la policía, más del 20%. Lo otro es importante, o sea, en las condiciones de hoy, la policía es lo más trascendente que tenemos, porque tenemos que tener alguien que frene la violencia de tajo. Pero
Y van a continuar en las calles, como tú lo señalas. Pero vemos que la policía tampoco, si tienes niños, arrojaste niños desde primaria, secundaria, preparatoria, y luego los metes de policías, con este sistema educativo y este sistema de salud, a los policías nosotros los hemos visto cambiar de la noche a la mañana, de ser un buen policía, de ofrecer tu vida por un niño, como lo vimos en Reynosa, de trabajar fuerte. O sea, de repente vemos que la policía misma es la que delinque. O sea, todo eso es lo que tenemos que nosotros ir previniendo. Y no se previene ni con más balas, ni con más policías, ni con más desarrollo económico. Esto es un tema más de fondo que tiene que ver más con el sistema educativo y más con el sistema de salud que con otros temas de los que ahora está observando el presidente. Yo te decía, eso es lo lamentable, que de repente vemos como los jueguitos que hacíamos de niños. Caliente, caliente, frío, frío, frío. O sea, lo veíamos por ahí con las mamacitas andabas más cerca de resolver la violencia que con esto que ahora nos dijiste que de la Guardia Nacional y el desarrollo económico. Nos comentan a través de las redes, a través del número de WhatsApp de ORT Noticia, dice, buen día, coinciden contigo, Marco Antonio Vázquez, dice, urgente recuperar la orientación educativa y dentro de ella, incluir el desarrollo humano. Maestra Vázquez. Sí, yo también comparto ese punto de vista, pero también tiene que ver mucho la impunidad. Mientras no se aplique el Estado de Derecho, mientras no se apliquen las leyes, mientras los delincuentes sigan en la calle tranquilamente cometiendo sus fechorías, y no hablo de delincuencia de alto calibre, sino también de lo que es la delincuencia común, mientras haya impunidad, mientras ellos sigan trabajando tranquilamente, pues bueno, la situación va a seguir igual. Yo creo que también uno de los grandes problemas de México es precisamente la impunidad. Se hablaba mucho que si la corrupción, por ejemplo, de que es algo arraigado en la cultura del mexicano, pues sí está arraigado porque realmente no se castiga. Si realmente se castiga al corrupto, tanto al que corrompe como al corrompido, entonces va a llegar un momento en que, pues bueno, la gente va a dejar de ser corrupto. Y lo vemos con ejemplos sencillos. Hace 20 años estacionarse en un lugar para discapacitados era algo común. Cuando se empezó a sancionar y además que no era no se podía condonar esa sanción, que ni siquiera la palanca ahí con el amigo ahí en tránsito, eso se podía uno zafar de esa multa, se dejó de cometer esa vieja práctica, y ya todo el mundo respeta los lugares para discapacitados. ¿Por qué? Porque le dieron en el clavo, porque empezaron a sancionar, porque dijeron no te puedo perdonar esta irregularidad, y bueno, poco a poco se creó esa cultura. También si se empieza a sancionar y se empieza a castigar como debe ser a quien comete un delito, pues yo creo que también va a ayudar mucho a que se reduzcan los índices. Si les parece, nos vamos a la pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud, Gobierno de México. ¿Has pensado qué es lo que le falta a tu negocio? En ORT Radio sabemos hacer crecer los negocios por pequeños que estos sean. Implementamos toda nuestra capacidad y conocimientos a favor de nuestros clientes. Anúnciate con nosotros 31 824 24 y juntos hagamos crecer tu negocio. Nosotros hacemos todo para que tú aumentes tus ventas. ORT, los líderes en radio. 31 824 24.
8:23. Seguimos hablando de este tema. ¿Realmente se podrán ver esos cambios, Mauricio? No, yo creo que pronto no van a ser acciones inmediatas, no se va, ese es un plan a largo plazo. Y el gobierno federal y bueno, las tres instancias de gobierno tienen que poner acciones, sí, precisamente a largo plazo, pero también a mediano y a corto plazo. Y ni las de mediano ni las de corto plazo vemos que estén dando resultados, ni vemos algo concreto, ¿no? Insisto en el tema de la impunidad, me parece que puede ser un tema que puede tener de alguna manera algunas repercusiones positivas en un mediano plazo. Pero sí necesita el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal trabajar conjuntamente para detener el índice de violencia en las ciudades del país, porque vemos que lejos de reducirse las cifras, pues bueno, se han incrementado. ¿Se dará la coordinación, la voluntad política para querer hacer las cosas? Eso es a lo que todo el mundo le apuesta. Sin embargo, pues bueno, no vemos, lo escuchamos aquí con el alcalde, que él no tiene por qué meterse en temas de seguridad, es decir, no puso su granito de arena, no fue a decir, sí, pues estamos abiertos, vamos a trabajar, a ver qué soluciones vamos a dar, voy a poner esto de mi parte, ¿no? En la cuestión municipal, él simplemente se deslindó del problema, dice que es cosa federal y estatal y no municipal. Entonces, pues bueno, desde ahí empezamos mal. Marco Antonio Vázquez. Yo veo esto a muy largo plazo. Yo no sé de dónde o en base a qué sacó el gobierno federal los números que decían en 3 años vamos a pacificar todo el país, o vamos a hacer que se note el trabajo de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, como tú lo quieras. A serenar al Estado, a serenar el país. De serenar el país. Yo realmente no veo de dónde sacaron esas cifras. Nosotros tenemos, los tamaulipecos en particular, y creo que todo México tiene 10 años metido, un poquito más de 10 años metido en una guerra, en una situación de violencia, que de repente, que nosotros decimos, oye, esto ya, volteas a ciudades, por ejemplo, como Matamoros, oye, qué padre está Matamoros, o Tampico, oye, y ya Tampico está bien tranquilo, y nada más de repente ves brotes que dices tú, no, ahí hay broncas, o sea, sigue habiendo broncas en todo el país. Así lo vemos en diferentes estados, o sea, una vez lo vemos en Michoacán, luego lo vemos en Guerrero, después te brincas a Oaxaca y de ahí para el norte a Chihuahua y sigue todo igual. Te digo, o sea, yo no veo de dónde el gobierno federal dijo en 3 años podemos pacificar esto. No veo ni capacidad de las Fuerzas Armadas, una Guardia Nacional que apenas va aprendiendo, ni se legisla para echar que todavía no existe de entrada, de hecho, y que no los veo yo capacitados para andar en la calle. Lo que decía Mauricio hace un momento, si no combates la impunidad y la corrupción al mismo tiempo que todo lo demás, esto va a seguir siendo nada. Y la impunidad se combate con policías capacitados expresamente para combatir 1 o 2 o 3 delitos o los delitos que para los que vayas aprendiendo. De repente vemos que se enfocan mucho en el tema del que hace explosión, como es la delincuencia organizada, pero tú volteas hacia cualquier colonia y, oye, ayer robaron en la casa de fulano y tal, ayer en la casa de esto, o sea, hay otros temas en los que también tendrían que capacitarse. Y yo no los veo ni siquiera. Si tú notas todas las estrategias de seguridad de las que han hablado, en ninguna hablan del robo domiciliario, del delito común, del fuero común, y eso es otro problema que nosotros padecemos. Tenemos otro de los comentarios que nos llega, dice: en la década de los 70 funcionaba la orientación vocacional en las escuelas secundarias, en las técnicas, como materia precisamente en la escuela, dice, no solo de gabinete. Al concluir la secundaria, el alumno salía con una cartilla de sus habilidades para continuar en los siguientes niveles educativos. Dice, bueno, pues era en la secundaria, la currícula, dice. De plumazo, otro comentario, dice, de plumazo desaparecieron la Dirección General de Educación Educativa en las secundarias técnicas, que era el único nivel educativo que lo ofrecía. Sí, yo me acuerdo todavía en mi época de secundaria que sí teníamos la clase de orientación vocacional y nos hacían exámenes, incluso en la preparatoria nos llevaban a las diferentes universidades para saber lo que ofertaban las carreras y nos hacían pruebas, ¿no? De habilidades y
¿Cuál era el perfil que tú tenías hacia cuál carrera? De vocación y de profesión, y bueno, a muchos nos sirvió, ¿no?, para encaminarnos hacia alguna actividad. Otros, pues bueno, ya lo traen desde la primaria. Yo quiero ser ingeniero, y en eso se enfocan secundaria y preparatoria. Yo desde niño, yo voy a dedicarme a los medios, voy a ser periodista. Sí, también. Y otros que entraron a la universidad sin saber a dónde iban, y que nunca terminaron una carrera, y entraron a 4 o 5 carreras y nunca terminaron ninguna, y bueno, terminan en actividades que no profesionales, ¿no? En algún oficio, o que estudiaron una carrera y al final de cuentas se dedican a otra profesión. Entonces, sí, realmente sí hace falta fortalecer mucho lo que es la orientación vocacional. Entonces, ¿coincides con Marco Antonio Vázquez de que hay que apostarle a la educación? Sí, a la educación. Porque además no son inventos, Claudia. Las herramientas de los psicólogos, Sí, o sea, claro. ya están tan avanzadas que sí te pueden orientar a que tú llegues a la felicidad al final de una carrera o de una... Te decía, no necesariamente todos estamos o toda la gente está capacitada para terminar una ingeniería, una maestría, un doctorado, una licenciatura o lo que sea, pero siempre te van a encontrar tu vocación, a qué quieres dedicarte y cómo puedes vivir dignamente con tu futuro trabajo. Bueno, antes se hacían incluso exámenes o pruebas para medir tu coeficiente intelectual, sí, y canalizarte, ¿no? Y ahora ya no se hace. Y todo eso está perfeccionado, y siguen mejorando las técnicas y las herramientas de los psicólogos. Yo creo que sí hay que voltear al sistema educativo, yo creo que sí hay que voltear al sistema de salud, para combatir la violencia o la inseguridad o lo que tú quieras ver, para combatirlo de fondo. ¿Qué quiere decir de fondo? Que tú le quites materia prima a la delincuencia, que un joven que está en la preparatoria o que esté en el bachillerato sepa perfectamente que eso que dicen dinero fácil no es dinero fácil, que eso implica que te pueden matar a ti, a tu familia, a todos los que te rodean, incluidos tus hijos, y que te puede salir demasiado caro andar en la delincuencia, que quites del argot del popular eso de es dinero fácil. No es dinero fácil. Estás apostando tu vida en ese tipo de cosas, y no solo apuestas tu vida, apuestas la vida de tu gente, de tus cercanos, de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus hijos. Todo eso tenemos que ir diciéndole a los jóvenes, pero no solamente decírselos de niños, que en el CBETIS o la preparatoria ellos sepan, si tomo alcohol voy a perder mis 5 sentidos a la hora que manejo la bicicleta, manejo mi carro, manejo ese tipo de cosas. Si pruebo las drogas, puedo caer en una dependencia que me puede llevar a la ceguera, a la locura o a este tipo de cosas. O sea, todo eso... ir sembrando en ellos todas esas cuestiones. Todo eso los muchachos del CBETIS o no lo saben o son suicidas, y cualquiera de las dos cosas es una enfermedad de esta sociedad que nosotros tenemos que ir curando, que los encargados de los sistemas educativos y de salud tienen que encargarse de eso. Si se quiere serenar a Tamaulipas, como dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparte de apostarle ese porcentaje al bienestar, al desarrollo económico, eso es lo urgente, a la cuestión de la policía, también a la cuestión de salud y a la cuestión de educación. Desde luego que lo que dice el presidente y lo que han dicho todos los políticos, eso es lo urgente, eso es lo que se tiene que trabajar así. Pero no va a resolver el problema. No nos va a resolver a veces le damos más a lo urgente que a lo importante. Gracias, con eso cerramos. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias a ti, Claudia. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia. Como siempre, muy buen día al auditorio. Gracias. Por supuesto, también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Villano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.